Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que contamos, repasamos y actualizamos todo lo que está sucediendo en el tablero geopolítico, pendientes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que empieza a mosquearse con Rusia y con Ucrania. Está cansado de los continuos ataques por parte de ambos bandos, a pesar de las conversaciones que mantuvo la semana pasada con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, pendientes de esta tensión en Ucrania, mirando también a la carrera armamentística nuclear. Muchos países se suman en las últimas semanas: Alemania, Polonia, Japón, Corea del Sur. Enseguida miramos a esta tensión nuclear en un momento en el que el mundo sigue mirando a Arabia Saudí, a estas conversaciones que está manteniendo Rusia con Estados Unidos. Ayer era el turno de Ucrania y estas conclusiones de las que ya les decimos que no esperen mucho. María Zaharova decía que no va a haber grandes titulares en torno a estas conversaciones en Arabia Saudí. Pendientes de esto, miraremos también a China. Había informaciones durante el fin de semana que hablaban de que podría enviar tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania, pero hoy el portavoz ha salido al paso, dice que son informaciones completamente falsas, que no se plantean para nada enviar este tipo de tropas. Enseguida analizamos estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos, pero antes empezamos mirando las últimas horas. Empezamos mirando al presidente de Estados Unidos. Según informes, Donald Trump está frustrado porque Rusia y Ucrania continúan lanzando ataques recíprocos con misiles y aviones no tripulados a pesar de sus esfuerzos de paz. Personas cercanas a Trump dijeron al Telegraph que está dispuesto a esperar un acuerdo de alto el fuego favorable, pero al mismo tiempo algunas fuentes dijeron que estaba cada vez más irritado por los continuos ataques con misiles y aviones no tripulados. Decía, se frustrará si ellos, Ucrania y Rusia, siguen bombardeando infraestructuras y también infraestructuras energéticas, es lo que apuntaba una persona cercana a la administración. El Telegraph también citaba a una persona que describió como la más cercana al presidente, quien afirmó que la Casa Blanca mantiene la calma y aconseja a la gente que confíe en el proceso. Precisamente les contamos que aliados de Estados Unidos en Europa y Asia están contemplando la creación de su propio escudo nuclear debido a la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que reporta Financial Times. Dice que el giro del presidente de Estados Unidos hacia Moscú y su mordaz desprecio por la OTAN han llevado a antiguos aliados desde Berlín y Varsovia hasta Seúl y Tokio a enfrentarse a lo que parecía impensable, como prepararse para una posible retirada del escudo nuclear de Estados Unidos. Según el medio, analistas temen que en caso de colapso del Tratado de No Proliferación Nuclear, en parte debido a la potencial retirada de las garantías de seguridad estadounidenses, podría hacer que muchos de estos países puedan avanzar hacia contar con entre 15 y 25 potencias atómicas, viéndose en un mayor peligro de una guerra nuclear. El eventual futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaraba el mes pasado que es hora de estudiar si el reparto nuclear, o al menos la seguridad nuclear de Reino Unido y Francia, podría aplicarse también al país germano. Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, planteaba este mes el tema de buscar la adquisición de armas atómicas o al menos un acuerdo de compartición nuclear con Francia. En Asia, líderes de los principales partidos políticos de Corea del Sur han abogado por alcanzar la llamada latencia nuclear, la condición en la que un país posee tecnologías para poder construir rápidamente armas atómicas, sin haberlo hecho todavía. También miramos a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, ha declarado este lunes que los informes que indican que está considerando participar en misiones de mantenimiento de la paz en Ucrania son completamente falsos. Decía, quiero enfatizar que esta información es completamente falsa. Así respondía a un informe del Welt am Sonntag que afirmaba que diplomáticos chinos habían discutido esa opción en Bruselas. Reiteraba la posición consistente y clara de China sobre Ucrania. El periódico alemán Sunday citaba fuentes diplomáticas de la Unión Europea que sugieren que la participación de China podría hacer que las fuerzas de mantenimiento de la paz sean más aceptables para Rusia. Sin embargo, los funcionarios calificaron el asunto de delicado. Un día que además está marcado por estas conversaciones en Arabia Saudita, más de 6 horas de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. El enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, señalaba que siente que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere la paz. En declaraciones a la Fox se mostraba confiado en que el diálogo de hoy va a tener avances reales en Arabia Saudita, sobre todo en lo que respecta al alto el fuego marítimo en el Mar Negro entre ambos países. A partir de ahí decía que se avanzará naturalmente hacia un alto el fuego total. La semana pasada Putin aceptaba la propuesta de Trump de que Rusia y Ucrania detuvieran ataques a infraestructura energética durante 30 días, pero ese cese del fuego estrictamente definido quedó en duda rápidamente. Ambas partes informaron que continuaban los ataques. Estados Unidos quiere la paz mientras Rusia y Ucrania
lo enfrían. Peskov reconocía este domingo que las conversaciones serán difíciles. Mirando las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, pendientes del enfado de Donald Trump, vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Celaya, presidente de K Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Muy buenas, como siempre, un placer. Bueno, pues encantados de teneros por aquí en una semana de nuevo marcado por la actualidad en torno a la guerra de Ucrania y con la paciencia del presidente de Estados Unidos en tela de juicio. José Luis, te quiero preguntar por esto. Donald Trump parece cada vez más enfadado con Rusia, con Ucrania, cada vez más consciente de lo difícil que es esta negociación y cada vez más cerca de perder la paciencia. Todo esto teniendo en cuenta lo impredecible que es el presidente de Estados Unidos. José Luis, ¿qué valoración haces? ¿Qué esperas por parte de Donald Trump y cuánto crees que puede también aguantar su paciencia? Bueno, él quiere claramente dar una imagen de que es el verdadero mandatario un poco de la paz y que controla, ¿no?, perfectamente la política internacional en esos aspectos, y que todos los demás presidentes de gobierno, jefes de Estado, se pliegan un poco a sus intereses y de esa forma demostrar pues bueno, pues como sus opiniones son respetadas, de Estados Unidos es respetado gracias a que él está como gran mandatario de los Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, claro, tenemos las circunstancias de los otros dos países, ¿no? Ucrania a nivel militar está en una posición muy delicada, está intentando por todos los medios tener, después de la gran derrota que ha tenido en Kursk, pues intentar maquillar más bien un poco militarmente con alguna operación en las zonas de la Federación Rusa, intentar algún tipo de penetración, algún tipo de victoria que le pueda servir a nivel propagandístico. Por eso vemos que cada vez hay pues una mayor agresividad en las vanguardias armadas ucranianas cuando están carentes de reservas y deberían estar más bien intentando mantenerse a la defensiva. En cambio, están intentando, bueno, pues tener como mayores argumentos y dar una imagen de fortaleza, especialmente para los socios europeos que, bueno, pues están visiblemente hablando del envío de ayuda financiera y armamentística un poco a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por el caso de los rusos es también un poco lo mismo, ¿no? Y están intentando por todos los medios al menos tomar los territorios que quedan de los oblasts ya anexionados a la Federación Rusa en su momento, y bueno, dar un poco esa señal de preponderancia, de victoria que han demostrado a nivel militar, y que bueno, que si acuerdan un tipo de negociación, bueno, pues ellos no tienen ningún tipo de prisa porque podrían seguir, bueno, sumando territorios e incluso buscando esa ruptura del frente definitiva con el aniquilamiento un poco de las unidades militares, ¿no? Así que la Federación Rusa es la que está dando un poco esa imagen que si ellos están haciendo las negociaciones por la buena relación que tienen con Donald Trump, pero que claramente van a responder a todas las acciones militares que estén provocando los ucranianos, como a su vez los ucranianos pues están intentando hacer lo propio, ¿no? Así que ambos están dando una imagen de fortaleza, de imagen de resistencia militar para dar esa imagen ante las negociaciones, ¿no? Bueno, pues de momento todos los bandos intentando dar una señal, una imagen de fuerza, mientras la negociación, bueno, pues se sigue dilatando, parece que va para lejos, Adrián, y una de las preguntas es ¿cuánto va a tardar en perder la paciencia Donald Trump? Dicen que cada vez está más irritado, ya no solo con Zelensky, ya no solo con Ucrania, ahora dicen que también con Rusia. ¿Cómo puede afectar esto también a las conversaciones, a las negociaciones que se están manteniendo ahora en Arabia Saudí? Bueno, es una irritación, un enfado que no es fácil de entender. Si nos alejamos de lo que son cuestiones personales sobre la valoración del específico carácter o psicología de Donald Trump, ¿no? Porque, claro, la verdad es que cada semana ha cambiado o está cambiando el contexto. Cada semana parece que Donald Trump, el propio Donald Trump, adopta una posición un poco distinta
y tiende a enfadarse o bien con Ucrania o bien con Rusia. Pero claro, el punto de partida de estas negociaciones o de estas conversaciones, los propios miembros del equipo de Donald Trump lo han puesto sobre la mesa una y otra vez. Es el realismo, aceptar cuál es la situación en el terreno de combate, ¿no? Y esto significa ser conscientes de que se diga expresamente o no de esta forma que Rusia ha ganado la guerra. Tiene ganada la guerra de desgaste y ahora es simplemente cuestión de tiempo que como consecuencia de haber ganado la guerra de desgaste pues se produzcan los avances territoriales correspondientes, ¿no? Claro, la cuestión es que si Donald Trump quería aceptar o quería que se le reconociese un papel, digamos, como mediador, con una posición un poco distinta de la posición belicista y casi suicida, digamos, de Ucrania, de los demócratas anteriormente en Estados Unidos o de las potencias belicistas occidentales, pues tenía que ser partiendo de ese concepto de que ellos, a diferencia de estas potencias europeas, están reconociendo la realidad. Es decir, Rusia ha ganado y, por lo tanto, vamos a hablar con ellos para terminar esto de la mejor forma posible. Mientras que los otros están diciendo, bueno, Rusia ha ganado, pero no queremos aceptarlo, vamos a una escalada, si hace falta, vamos a una gran guerra, ¿no? Bueno, si efectivamente Donald Trump acepta ese contexto, que es la base de la negociación, pues tiene que ir aceptando una evolución progresiva hacia la realidad, independientemente de que pueda haber un tiras y aflojas como está viendo todos los días con Ucrania, con Rusia, con una propuesta que se acepta, que no se cumple, otras que no se aceptan, etcétera. Bueno, esto puede ser el contexto superficial dentro de un contexto de fondo en el que va pasando el tiempo y, por lo tanto, las negociaciones se van acercando al calendario estratégico ruso, ¿no? Que es el calendario que marca también la realidad del terreno de combate. Entonces, en el fondo, independientemente de lo que diga, Trump, su equipo, el trumpismo, debería ser consciente de esto. Y aunque no lo puedan manifestar, pues simplemente aceptar que de una forma o de otra vaya pasando el tiempo sin que se llegue a acuerdos como se estaba planteando de un alto el fuego total, porque esto no tendría ninguna lógica en base a cuál es la situación real en el terreno de batalla, y que vaya continuando o bien hasta que los avances territoriales rusos no dejen ya lugar a dudas sobre quién ha ganado la guerra, o hasta que estas partes tan belicistas acaben reconociendo esta situación, de que Rusia efectivamente tiene ganada la guerra y por lo tanto le corresponde a Rusia dictar las condiciones del fin de esta guerra, ¿no? Claro, lo que ocurre es que si Donald Trump es consecuente con esa posición de realista, digamos, lo primero que tiene que hacer es decir, Rusia ha ganado la guerra, consecuentemente no vamos a prolongar necesariamente, consecuentemente lo que tenemos que hacer desde el primer día es retirar la ayuda a Ucrania, que es lo que está haciendo que la guerra se prolongue innecesariamente y que mueran muchos miles de personas para nada. Pero esto no lo hace. No quiere hacerlo probablemente porque no se atreve a hacerlo, porque hay distintas opiniones dentro de los distintos grupos de interés en Estados Unidos, bueno, pues por las razones que sean. Pero claro, la inconsecuencia fundamental en este sentido la está teniendo el propio equipo de Trump. Es decir, querer asumir una posición realista y a la vez ser el fundamental apoyo del esfuerzo de guerra ucraniano en este momento, cuando ya la guerra está perdida, no tiene ningún sentido. Bueno, pues precisamente ya que estamos hablando del presidente de Estados Unidos, vamos con una última hora. Hoy se espera, por cierto, que Donald Trump hable a eso de las 7 de la tarde en España. También se espera una comparecencia a las 8. Mientras tanto, empezamos a ver los primeros mensajes del presidente de Estados Unidos. Golpe directo a Venezuela. El presidente Donald Trump, dice un post en su red social, ha anunciado hoy que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela, dice, por diversas razones, incluyendo el hecho de que ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera, dice literalmente este post de
Donald Trump. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, este es el anuncio. Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país. Toda la documentación se firmará y registrará. El arancel entrará en vigor el 2 de abril de 2025, día de la liberación de América. Por favor, que esta notificación sirva para indicar que el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y todas las demás agencias del orden público de nuestro país han sido notificadas. Gracias por su atención. Este es el mensaje de Donald Trump que anuncia aranceles secundarios a Venezuela. Habla de que han enviado delincuentes violentos a Estados Unidos y pone una fecha. El próximo 2 de abril entrará en vigor este nuevo arancel, este golpe económico al gobierno de Nicolás Maduro. Pendientes de los mensajes de Donald Trump, mirando la situación en Ucrania, os quiero preguntar también por un artículo de Financial Times. Hablaba hoy de una nueva carrera armamentística nuclear, precisamente a tenor de la llegada del presidente de Estados Unidos. Muchos países, por ejemplo en Europa, como Alemania y Polonia, también en Asia, como Corea del Sur y Japón, hablando de las armas nucleares. Se dice que en los próximos años podría haber entre 15 y 25 potencias nucleares, claro, avivando de esta forma el miedo a una guerra nuclear. Te quiero preguntar por esto, José Luis. Estamos en una nueva carrera armamentística porque muchos países, por ejemplo, se habla mucho de Irán. Ahora hemos visto este mensaje de Friedrich Merz. Polonia también quiere un paraguas nuclear. ¿Estamos en un momento de tensión nuclear, José Luis? Ahora todo el mundo ve que el paraguas nuclear proporciona estabilidad. Nadie se va a meter con un país que tenga un arsenal nuclear, por muy pobre o atrasado que pueda estar este, ¿no? Uno sabe de lo que se está jugando. O sea, desde que fueron incineradas Hiroshima y Nagasaki, nadie ha intentado por ningún medio amenazar o usar ese armamento nuclear y ahí está. El único país que ha incinerado 2 ciudades con su población civil ha sido Estados Unidos y nadie quiere ser el segundo país que llegue ahí, ¿no? Y si uno lo tiene que utilizar, únicamente sería bajo la valoración moral de defender su tierra en el último momento a través del uso de ese arsenal nuclear. Ya hemos pasado periodos un poco de ese ámbito, incluso en España, ¿no? Con el famoso proyecto Islero, cuando intentó España incluirse en ese club en el cual estaría exclusivamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y por otro lado estaba la Unión Soviética, intentar meterse en ese club casi de élite que podía favorecer, bueno, formar esa primera generación de los países de mayor renombre y con una defensa asegurada. Ahora todo el mundo pretende eso. Sabemos de la India, sabemos de Pakistán, todo el mundo sabe de Israel, aunque oficialmente no lo haya reconocido, y claramente lo que está sucediendo con Irán, con todos sus proyectos nucleares y los procesos de enriquecimiento, ¿no? O sea que es algo natural que si vamos a un mundo en el cual pues, va a haber una diversidad de potencias a niveles regionales, todas quieran asegurar su estabilidad y el mantenimiento de su influencia y de su poder a través del armamento nuclear, porque saben que es lo único que lo asegura, no el armamento de tipo regular. Recordemos, aunque fueran discursos a nivel propagandístico, cuando para asegurar y garantizar la intervención en Irak, todo el mundo hablaba de que Irak disponía de la 4ª fuerza militar regular del mundo. Ya sabemos que no era así, ¿no? Pero bueno, el número de tanques, el mundo de unidades de baterías de artillería, de aviones, o sea, el tener un arsenal regular no asegura de ningún momento, bueno, que se pueda tener, bueno, esa capacidad de victoria. El arsenal nuclear claramente te asegura que nadie se va a meter contigo y que por tanto te proporciona una estabilidad de supervivencia y genera que tú vayas a ser reconocido como una de las potencias regionales en el futuro. Es lógico que todos los países quieran meterse en ese club exclusivo y por tanto el que no tenga arsenal nuclear pues va a quedar en una segunda división. Pues Adrián, por esto te quiero preguntar, estas divisiones que se están formando y sobre todo, bueno, pues esta lista de países que quieren sumarse pues a esta lista de potencias nucleares. Llamaba la atención el mensaje de Alemania, de Polonia, ahora también Corea del Sur. ¿Estamos en una nueva carrera armamentística, Adrián?
Bueno, vamos a ver cómo se enfoca este tema en esos países y en la comunidad internacional en general, porque hasta ahora, como ha dicho José Luis, claro, este tema se ha considerado de una gravedad tan extraordinaria que ha sido motivo para invadir países, ¿no? La posible disposición de armas de lo que se llamaba armas de destrucción masiva en el caso de Irak, ¿no? Asegurar que este cordón de capacidad nuclear no se extendía a más países era un principio fundamental del orden internacional. Bueno, ahora hay países europeos que aparecen, por lo menos están manifestando su posible intención de romper esas limitaciones. Esto sería extraordinariamente grave, efectivamente, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de las relaciones que pueden tener los posibles países relacionados con ellos y en qué medida se está incitando a esos países a emprender acciones contra los estados que anuncien o amenacen con disponer de armas nucleares sin haberlas tenido anteriormente, ¿no? Hombre, lo que es extraordinariamente llamativo en este caso es que lo que está sucediendo en Europa, en estos países que parecen estar en una situación de auténtico pánico, una situación de pánico que yo creo que es político más que militar, ¿eh? Pero que están intentando vestirlo dentro de ese contexto de que Rusia amenaza con que después de Ucrania pues va a intentar invadir el resto de Europa. Esto es un disparate. Los asesores de Trump han dicho repetidamente estos días que no hay ninguna base objetiva ni real, ni ningún indicio que haga pensar semejante cosa. Pero, bueno, por lo que sí hay un discurso que se está alimentando dentro de Europa para intentar justificar, por ejemplo, pues ese posible rearme nuclear o el rearme en general con esas 800.000 millones de gasto añadido que se quiere implementar en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Lo más llamativo detrás de esto, independientemente de cuáles sean sus objetivos reales, es cómo durante los últimos años estos países han renunciado absolutamente a cualquier tipo de negociación alternativa, es decir, a cualquier tipo de, ni siquiera conversación con Rusia que pudiera evitar escenarios tan catastróficos como los que ellos mismos están previendo en este momento, ¿no? Si realmente estás previendo que podemos llegar a un contexto de gran guerra, de guerra europea, de guerra mundial, de rearme nuclear, de hundir nuestras economías en base al rearme presupuestario, ¿no? A los presupuestos de rearme, ¿no? Pues, hombre, qué menos que por lo menos abrir conversaciones que te permitan dilucidar ese futuro o llegar a acuerdos con esa potencia que crees que tiene una posición amenazante para que cambie esa posición si te parece algo tan importante, ¿no? ¿Por qué? Esto es una cuestión de fondo. ¿Por qué estas potencias occidentales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, la Unión Europea, no es que no se hayan indignado, es que han rechazado cualquier tipo de conversación con el Kremlin, ni sobre lo más mínimo, ¿no? Yo creo que esto es algo tremendo y algo que los ciudadanos de estos países, los ciudadanos europeos, deberíamos claramente exigir a nuestros gobernantes, ¿no? Antes de enviarnos por sendas tan catastróficas, por lo menos que intenten hablar, ¿no? Y que como resultado de esas conversaciones que nos digan con hechos, con datos concretos, por qué es imposible llegar a acuerdos estratégicos con Rusia, o ahora sería con Rusia, con China, con Estados Unidos, con todo el resto del mundo, como para evitar ese tipo de escenarios y hacer posible una convivencia en Europa en un marco de seguridad estratégica razonable para todos. Bueno, pues precisamente ya que habéis hablado de China, hablabais también de Europa, os quiero preguntar por informaciones que se han hecho virales durante este fin de semana que hablaban precisamente de que China estaba sopesando enviar tropas de mantenimiento de la paz en Ucrania después de este movimiento de Macron y de Starmer, estas cumbres, estas reuniones de las últimas semanas precisamente para abordar esta cuestión. Ahora, al parecer, China se sumaba a esta coalición de los dispuestos. Hay rectificación, ha salido al paso el portavoz chino Guo Yakun, que
dice, bueno, pues que esta información es completamente falsa. José Luis, te quiero preguntar por esto, las informaciones que aparecían, cómo China lo ha desmentido y qué supondría en el caso de que fuera verdad, en el caso de que China enviase tropas de este tipo, si podría también, bueno, pues llevarle algún tipo de distanciamiento con Rusia, o si para Putin sería beneficioso que China estuviese dentro de esta coalición. Pues depende de las lecturas, ¿no? O sea, por ahora únicamente han sido los países de la Unión Europea los que estaban dispuestos a enviar unidades regulares poco para delimitar ese territorio de contención de ambas zonas, ¿no? Y evitar pues, el contacto directo entre las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas, pero teniendo en cuenta que, claro, las fuerzas regulares de interposición, pues todas pertenecían a países aliados de Ucrania, ¿no? De ahí yo creo que es el origen de que algunas tropas deberían ser, podemos decir, de algún país que tuviera relaciones estrechas con Rusia, como podía ser la República Popular China, que de todos sabemos las relaciones de todo tipo, económicas, tecnológicas y militares, pues que han estrechado pues, lazos, especialmente en los últimos años, preferentemente, ¿no? Otra cuestión distinta es el interés que pueda tener China en tener tropas militares en una zona tan alejada de sus intereses en el ámbito ucraniano y que únicamente, bueno, pues serviría para esa fuerza de interposición ahí, ¿no? Que en ese caso la negativa de China también pues, puede venir en ese aspecto. Dice, bueno, a nosotros ni nos va ni nos viene el escenario europeo. Para ellos el escenario europeo ha sido exclusivamente de mercado, un interés de pacificación para poder entrar, como lo está haciendo, y ampliar las áreas comerciales para su producción. Por tanto, el mercado europeo es de primer interés por su capacidad de compra de los productos chinos, y en ese caso el que pueda vislumbrarse que la presencia china está más allá de su aspecto comercial y pacífico con una presencia militar, yo creo que lo quieren precisamente evitar en todo tipo de aspectos, ¿no? Toda esa visión de coreanización que se quiere pretender de la frontera ucraniano-rusa, pues bueno, pues sí que se busca un poco esa visión paralela de tropas más o menos de interposición que puedan tener sus simpatías cada una en ciertos lados, pero se ve claramente que los chinos pues, no están dispuestos a negativizar una imagen cuando ellos tienen unos intereses directos muy claros en Europa y claramente no van a negativizar su imagen por nadie en ese aspecto, ¿no? Pues Adrián, por lo mismo te quiero preguntar, estas informaciones que apuntaban al envío de tropas chinas a Ucrania y sobre todo, bueno, pues el desmentido por parte del portavoz que dice que son informaciones completamente falsas, ¿qué supondría y también cómo podría afectar a su relación con Rusia? ¿Si sería para bien o para mal? Me parece que está silenciado, Adrián. Ahora. Sí, decía que es perfectamente lógico ese rechazo de China si tenemos en cuenta el contexto y tenemos en cuenta lo que es realmente ese desplazamiento de tropas, ¿no? No hay que olvidarse que este es un tema que se puso sobre la mesa hace aproximadamente un año, un poco más de un año creo, por parte del presidente francés, no en absoluto como el desplazamiento de unas tropas de paz, sino como el desplazamiento de unas tropas para entrar en el conflicto y, por lo tanto, para entrar directamente en guerra con Rusia. Recordemos que la primera noticia sobre este intento del presidente francés nos la dio Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, en una especie de chivatazo en el que salió de la reunión en una declaración con los periodistas y les dijo que el presidente francés estaba nada menos que proponiendo a otros países desplazar tropas de forma regular a Ucrania, con lo que esto suponía, ¿no? Algunos dicen que fue digamos, chivatazo lo que le costó los 5 tiros a Robert Fico, ¿no? Pero bueno, sea así o no, el caso es que a partir de ese chivatazo, a partir de ese momento, durante, creo que fueron un par de meses, se empezó
el propio Emmanuel Macron empezó a hablar de forma abierta de este tema, intentando convencer a otros países. Se encontró con un Reino Unido muy favorable a esa propuesta y esa dialéctica continuó exactamente hasta el día de las elecciones al Parlamento Europeo. Al parecer, y ellos hicieron la interpretación de que este tema de esas posiciones belicistas podía haber tenido un impacto mayor del que quizás esperaban. El caso es que justo a partir de ese día esa dialéctica desapareció del lenguaje de Emmanuel Macron y ya solo, digamos, intermitentemente, otras personas de su gobierno volvían a aludir al tema como una cuestión abierta. Una cuestión abierta que de pronto, de un día para otro, le añaden una coletilla que es fuerzas de paz y empiezan a utilizar ese pretexto de intentar lavar la imagen de ese desplazamiento de tropas como si fuera un desplazamiento para después de un alto el fuego, ¿no? Pero claro, esto no tenía ningún sentido porque todavía no había ninguna negociación, no había ninguna expectativa de alto el fuego ni de nada que se pareciese y mucho menos de si iba a ser necesario tropas de interposición, quiénes las iban a componer y sin embargo ya sabíamos que Francia y Reino Unido se estaban preparando para ese contexto y en esa dialéctica nos han tenido bailando en los últimos 4, 5, 6 meses, siempre utilizando esa coletilla de fuerzas de paz cuando sabemos que no es así, que en lo que están pensando sí se atreven, que esta es la cuestión clave, ¿no? Pero en lo que están pensando es en el desplazamiento de tropas regulares y no como consecuencia de un alto el fuego en el que se pactaran la existencia de esas tropas, sino como una interposición claramente enfocada contra Rusia, ¿no? Claro, en ese contexto es claramente una provocación de guerra en la que están intentando convencer cada vez a más países para que se animen a ella. Bueno, y nos queda siempre la duda de que el fondo de la cuestión es que las fuerzas militares de la OTAN europea no son capaces por sí mismas de enfrentarse a Rusia, con lo cual ese desplazamiento regular de tropas en enfrentamiento con Rusia solo tiene sentido si en último término consiguen arrastrar a Estados Unidos, que esta sería la apuesta, ¿no? Es decir, desplazar allí 20.000, 30.000, 40.000 tropas que empiecen a morir unos cientos, unos miles, generando un contexto político tan grave que obligue, dentro de las distintas opiniones y los distintos grupos de interés en Estados Unidos, obliga al gobierno a, digamos, a seguir el camino abierto por estos países. Bueno, por supuesto, este es el contexto en el que realmente se mueven esas ideas de desplazamiento de tropas a Ucrania y es evidente que China, desde luego, no está en ese contexto. Con lo cual, no es simplemente una dialéctica de me gustaría o estaría dispuesto o no a participar en un contingente de paz, porque claro, China sabe perfectamente, como sabe todo el mundo, que no es un contingente de paz, sino es un contingente de guerra, ¿no? Bueno, pues pendiente de este envío de tropas a Ucrania, de los países que participen también en esta coalición, os quiero preguntar por Arabia Saudí, por estas conversaciones que se están manteniendo ahora mismo. Se habla de más de 6 horas de conversaciones en Riad, se habla de que luego va a haber otra reunión entre la delegación de Estados Unidos y la de Ucrania. De momento, pocos titulares. José Luis, quiero saber qué esperas tú de estas conversaciones en Arabia Saudí. Pues son las verdaderas conversaciones, ¿no? Arabia Saudí tiene intereses en ambos países, ¿no? Con Estados Unidos tiene una alianza histórica, tradicional, muy marcada por esa relación petrolífera y especialmente un desarrollo que le ha permitido liderar gran parte del mundo islámico suní por la relación y la regularidad del suministro petrolífero del mundo energético hacia Estados Unidos y el mundo que ha liderado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los BRICS abrieron también la solicitud de que Arabia Saudí pudiese entrar, que la suspendió casi unas semanas antes de que pues Trump ganase la presidencia para evitar pues, ciertas molestias, ¿no? Así que Arabia Saudí ahí está, con una relación que hay que tener también con su aliado más estrecho en el mundo árabe, que es Egipto, y Egipto sí está dentro,
por tanto Arabia Saudí pues sabe que puede controlar el precio también energético por sus buenas relaciones con Rusia, y a través de Rusia también algunas veces puede ponerse incluso en diálogo con su gran enemigo regional, que es la República Islámica de Irán, ¿no? Así que todos juegan allí un poco sus bazas, y Arabia Saudí, bueno, pues procura tener un puente de diálogo, de relación con Rusia, lo tiene claramente y muy visible con Estados Unidos, y esta es una gran oportunidad que tiene, especialmente ahora con su actual monarca, es un príncipe heredero, bueno, pues de dar una visibilidad de madurez, de orden de política internacional, una Arabia Saudí que, bueno, se ha prestado a ser el escenario, y que sería un escenario de gran importancia para ellos como país, que ha restablecido, bueno, pues el fin de una guerra y unas relaciones que estaban muy heridas y que tenían sus consecuencias también directas en el ámbito del Próximo Oriente, ¿no? Y que eso sí que podría derivar, bueno, pues en una Arabia Saudí que claramente es una de las grandes vencedoras junto con Turquía, con las cuales mantienen esa rivalidad de cómo se van refrenando las áreas de influencia en el Próximo Oriente en el futuro, que están claramente en movilidad después de la caída del gobierno basista sirio, ¿no? Así que Arabia Saudí pues está haciendo todo lo posible para que tengan éxito esas conversaciones, finalicen con un acuerdo de paz, y por tanto, bueno, pues ahí es... como hemos dicho otras veces, no solo se está circunscribiendo a unas negociaciones que exclusivamente se hable sobre la guerra de Ucrania, sino que Estados Unidos y Rusia, si que quieren llegar a ese acuerdo, van a estar hablando de temas muy globales, muy de ámbito internacionales, como hemos hablado otras veces, de otro tipo de teatros de operaciones, incluso del Ártico, por supuesto del Próximo Oriente y del ámbito europeo, y principalmente de la explotación del transporte, del mundo energético, del mundo de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? O sea, de lo que va a ser la evolución del mundo económico en el futuro en un nuevo orden internacional, sin que haya interferencias de terceros países que puedan imposibilitar todo aquello, ¿no? Así que la guerra de Ucrania es el gran pretexto para reordenar y poner las normas de lo que va a ser el nuevo orden internacional, el nuevo orden económico, que es quizá lo más importante, y cómo pues los países van a poder enriquecerse en las grandes potencias un poco con ese nuevo orden y ese nuevo protagonismo que van a adquirir. Claramente, gran parte de esas cuestiones no van a ser visibles y nos va a ser muy difícil saber un poco cuáles son las tildes que se van a poner en esos acuerdos. Pues Adrián, a la espera de conocer detalles de estas conversaciones, arrancábamos este programa hablando del enfado de Donald Trump, de cómo se está dilatando, ¿no?, esta negociación, y sobre todo la pinta que tiene de que va a ir para lejos, pero hoy de momento, bueno, pues segunda ronda de conversaciones en Arabia Saudí. ¿Qué esperas tú de las conversaciones de hoy? Bueno, parece que la previsión era que la negociación de hoy se centrara especialmente en la seguridad marítima, ¿no?, en que se intentase llegar a algún tipo de acuerdo entre las dos partes sobre ceses o disminución de ataques mutuos en zonas marítimas y especialmente en el Mar Negro, ¿no? Bueno, es muy posible que, puesto que esto estaba previsto y se ha organizado una reunión para ello, pues que hubiese alguna expectativa de poder llegar a algún tipo de acuerdo, y, por supuesto, lo que lógicamente tendrán que analizar es el fracaso del acuerdo de la reunión anterior o de las conversaciones anteriores, el fracaso con respecto a la renuncia o al pacto de renuncia a atacar infraestructuras energéticas, que, bueno, fue inmediatamente roto. Esta vez está claro que por Ucrania, enseguida respondió Rusia en el mismo sentido, pero van a tener probablemente que analizar qué es lo que ha sucedido y si hay alguna posibilidad o no de reponer el acuerdo en este ámbito. En los dos temas, sin descartar efectivamente que hablen sobre otras cuestiones, nos las cuenten o no nos las cuenten, pero teniendo en cuenta cuál es el contexto y la forma de actuar de la administración norteamericana, pues probablemente saldrán de la reunión diciendo que han llegado a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo, y que salve la cara una vez más
aunque sea para unos días, al gobierno de Estados Unidos. Y también, aunque dentro de una semana pues nos vuelvan a decir que no se han cumplido las expectativas. Bueno, yo creo que nos vamos a poner un poco en esta dinámica durante semanas, posiblemente durante meses. Ya creo que lo he comentado antes, han pasado 2 meses ya desde que Donald Trump llegó al poder. No se cumplió esa expectativa de que la guerra se iba a parar el primer día ni la primera semana. Bueno, ahora sabemos desde luego que no son objetivos humanísticos, vamos a decir, los que le impulsan a parar esta guerra cuanto antes, porque claro, lo que está haciendo en Yemen o lo que está tolerando en Gaza, pues digamos, tiene muy poco que ver con ningún tipo de objetivo humanístico, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en objetivos geopolíticos. Pero bueno, de una forma y otra, ya han pasado 2 meses desde que llegó al poder y poco a poco el contexto, semana a semana, pequeño acuerdo tras pequeño acuerdo, conversación tras conversación, nos vamos acercando progresivamente hacia ese calendario estratégico ruso que es, ya lo he dicho antes, creo, es el calendario realista, es el calendario que se desprende realmente de la situación en el terreno de combate, ¿no? Bueno, pues antes de cambiar de tercios, quiero preguntar también por Oriente Medio, con amenazas de Estados Unidos a Irán, con nuevos ataques de Israel en Gaza. Estamos hablando, bueno, pues del fracaso de esta tregua energética entre Rusia y Ucrania. José Luis, ¿para ti también ha sido un fracaso la tregua entre Israel y Hamás? Bueno, más o menos casi estaba precavido un poco todo aquello. Como hemos hablado en alguna otra ocasión, lo del tema de la Franja de Gaza está claramente motivada por intereses económicos, ¿no? Y esencialmente gasísticos, que están en la zona del Mediterráneo Oriental y tienen un interés en ello. Y ahí pues sobra toda la población palestina existente en la Franja de Gaza. En estos últimos días ya se estaba hablando que el Estado de Israel ha abierto la oficina de reinmigración de la población palestina de Gaza hacia otros lugares, ¿no? Para facilitar, podemos hablar, la salida, entre comillas, voluntaria de su población a otros lugares, ¿no? O sea que claramente estamos delante de una deportación, de una limpieza étnica que está siendo favorecida y que el caso del ataque de Hamás pues ha sido utilizado pues para intentar eliminar, bueno, pues la población existente allí, que haya una recolonización y una anexión del territorio para poder asegurarse el control exhaustivo un poco de esos recursos económicos, ¿no? Eso en el futuro iremos viendo un poco esa particularidad. A través de ahí, como bien ha dicho Adrián anteriormente, vemos que los proyectos humanísticos sobre el respeto a los derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver, y mucho menos por las causas ni de venganzas ni de liberación de personalidades. Aquí estamos hablando de negocios, de intereses económicos para el futuro, y la visualización de muchos de estos temas también está quebrando por la fidelidad o la confianza que la propia sociedad israelí podía tener en su primer ministro, ¿no? Que está viendo, bueno, que ellos sí tienen ese interés en la salvación de los rehenes, en llevarse bien con los vecinos, porque si no sería inviable el poder vivir en el Estado de Israel, y como, bueno, esa cabalgada hacia adelante del principal mandatario israelí, que, como hemos hablado, tiene muchísimas cuestiones de corrupción en su vida política, pues imposibilita por todos los medios, bueno, pues una llegada, una tregua, un posicionamiento. No vamos a sacar la cara por la cuestión de Hamás, pero claramente se le está haciendo muy bien esa campaña con la eliminación de su junta directiva, y curiosamente sí que lo que se quería era por todos los medios a nivel internacional separar el apoyo social de los palestinos a Hamás. Lo que se está consiguiendo es todo lo contrario en ese aspecto, una mayor radicalización, un incremento del mensaje de odio y por lo tanto de venganza hacia el futuro, ¿no? Así que las posibilidades de paz y de tregua pues claramente pues son imposibles, y aquí únicamente tenemos la venganza del vencedor y la política de paz de los cementerios, ¿no? Bueno, pues pendientes de la situación en Oriente Medio, mirando a estas conversaciones en Arabia Saudí, el enfado de Donald Trump. Adrián, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ya más, entonces, Geopolítica, un placer. Muchas gracias, muy buen día. Muy bien, gracias. Saludo. Muchas gracias, un saludo. Nosotros que antes de seguir con más expertos vamos a mirar brevemente a lo que acontece en Turquía, quinto día consecutivo de protestas, de manifestaciones, después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan decidiera encarcelar a su principal oponente. Como digo, hay 5 días de protestas en Turquía. Vamos a escuchar la respuesta del presidente turco. Esto es lo que comenta Erdogan. Olayları milletçe ibretle takip ettik. Marjinal örgütlerin ve şehir eşkıyalarının saldırıları sebebiyle 5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her türlü provokasyona rağmen sabırla, soğukkanlılıkla görevlerini yerine getiren güvenlik kuvvetlerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Genel başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, iltimas, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz, seviyesiz, ahlak ve hukuk yoksunu açıklamalarına imza atmışlardır. Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı çerçevesi kırılan esnafımızın, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şürekasıdır. Elbette bunların Atentos a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en medio de la tensión en Turquía, las protestas, las manifestaciones, la oposición encarcelada, con mensajes también por parte de la Unión Europea. Decía Erdogan que estas manifestaciones solo están provocando más violencia en Turquía. Pendientes de la situación en Turquía, a eso de las 6 de la tarde, por cierto, podrán seguir la señal en directo de estas protestas que siguen sucediéndose en Estambul. Nosotros vamos a mirar a la tensión en Ucrania, de nuevo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y vamos a analizar todos los temas de la mano de Enrique Navarro Gil, consultor de Aerospace y Defense. ¿Qué tal? Muy buenas, Hola. Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Temprano, economista y experto en geopolítica. ¿Qué tal? Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, pues encantados de teneros por aquí en un día marcado por las conversaciones en Arabia Saudí, pero también por informaciones. Miguel Ángel, si te parece, empezamos contigo, que hablan de que Donald Trump está perdiendo la paciencia. La semana pasada hablaba con Putin y con Zelensky, se acordaba supuestamente una tregua energética de 30 días que no ha durado ni 30 horas. Dicen algunas fuentes pues, que el presidente de Estados Unidos está cada vez más irritado. Miguel Ángel, quiero saber cómo ves la situación en Ucrania y la paciencia de Donald Trump, si crees que se puede agotar en algún momento. Vamos a ver, Donald Trump parece nuevo. Yo creo que también cree que esto funciona con ordena y mando y es un ejemplo de lo que intenta hacer con el tema de los aranceles, cuando no se da cuenta de que lo único que está es tirando piedra a su propio tejado, va a hacer daño a los demás, pero se va a hacer daño a él. Y pensaba que iba a llegar, que iba a decir que esto se había acabado y que todos iban a decir sí, bueno. Y a Zelensky no le queda más remedio, obviamente, pero Putin no tiene por qué plegarse a lo que diga. Putin va a jugar las cartas que le han tocado o las que tiene la suerte de poder jugar y hará lo que crea conveniente, manejando en la manera que crea conveniente a Trump. Pero Putin bajo ningún concepto va a aceptar que esto parezca que simple y llanamente es que ha llegado un nuevo inquilino al Oval y que ha implementado o implantado unas órdenes. Entonces, pero como esto y con muchas más cosas de las que ha ido diciendo de una manera detrás de otra. Es decir, los aranceles van a ocurrir, o como está ocurriendo, 3/4 de lo mismo. Esto cualquier economista que entienda un poco de política monetaria sabe que esto lo único que le va a generar una cosa que se llama inflación importada. Y el problema es que eso es muy difícil de controlar, independientemente de que haga daño a determinadas líneas de producción de su propio país. Por lo tanto, un poco más hay que decir de este hombre. El problema viene con Ucrania, obviamente. Ucrania ahora mismo, además de ser un país fallido porque no es capaz de sobrevivir
sin la ayuda externa, es que sin la ayuda militar norteamericana no es capaz de aguantar ni 3 días. Simplemente el sistema de satélites, si tú no le das acceso a ellos, estás cao. No sabes por dónde te vienen, no tienes capaz, te enteras de cuando te llegan los cohetes, los misiles o cualquier otro tipo de ataque aéreo, cuando lo tienes encima y no tienes capacidad de reacción. Entonces, en el caso de Ucrania es, bueno, pues hago lo que me digas porque no tengo más remedio. Pero en el caso de Rusia, ni por asomo. Enrique, esto mismo te quiero plantear, esta posición de Donald Trump, que bueno, dice que está haciendo muchos esfuerzos de paz, pero que ve pocos resultados. Hoy de nuevo conversaciones en Arabia Saudí, pero de momento la tregua energética no se ha respetado. Hoy se va a hablar de una tregua marítima que ya veremos qué sucede y bueno, pues conociendo a Donald Trump hay dudas de que su paciencia pueda aguantar mucho más. Enrique, ¿por dónde crees que va a salir el presidente de Estados Unidos ahora? Yo creo que cuando se reunió Trump con Zelensky en la Casa Blanca y Trump le decía no tienes cartas, ¿no? Lo cierto es que el que mostró las cartas fue Trump en esa reunión. ¿Por qué? Porque vino a decirle que él no iba a aceptar, diríamos, que fuera culpa de Ucrania que no hubiera una paz. Y esto es la lección que aprendió Zelensky según salió de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, el problema es que ya no se encuentra con obstáculos en Zelensky, que más o menos le acepta toda la agenda tal como la va marcando, ¿no? Pidieron una tregua de 30 días, no se la han dado, pero le han dado la energética, me vale. ¿Que quiere que vayamos a Arabia y discutimos del Mar Negro? Me vale. ¿Por qué? Porque lo que no va a hacer Zelensky es aparecer como el culpable de que no haya un acuerdo de paz, ¿no? A esto habrá que ver hasta qué recorrido tiene, pero el problema que tiene Trump es que las cosas, y él lo sabe, o sea, no creo que vaya a perder la paciencia, las cosas no son fáciles y un conflicto de esta envergadura no es fácil, sobre todo cuando además otra de las cartas que está desplegando Trump es que entromete en toda esta cuestión los intereses económicos norteamericanos en Ucrania, que era precisamente lo que decía en la campaña, porque su problema con Ucrania no era si debo apoyarle o no, sino cuánto nos cuesta a los americanos o qué retorno sacamos los americanos de esta ayuda, ¿no? O sea, lo planteaba más como una especie de acuerdo de negocios, ¿no? Entonces, entromete estos intereses suyos con la energía, con los minerales raros que parece que han salido de pronto a través de las conversaciones, y eso de alguna forma perjudica mucho a la propia negociación y a su propia posición negociadora, donde ya no sabemos si lo que quiere es aprovecharse de Ucrania para beneficio personal, si quiere apoyar a Rusia para debilitar a Europa. O sea, yo creo que eso es un poco la situación. A partir de ahí, pues muy complicado llegar a algo más de un alto el fuego. Si al menos se firmara un alto el fuego de 30 días ya podría ser un gran éxito, pero vistas las condiciones al menos maximalistas que está poniendo Putin va a ser complicado, pero yo creo que Trump ha demostrado demasiado pronto todas sus cartas en la negociación y eso es lo que está haciendo que esto no le vaya bien, ¿no? Y quizá por eso pierda un poco la paciencia porque se da cuenta de que ha cometido errores importantes desde la entrada, ¿no? Bueno, pues pendientes de Donald Trump, os quiero preguntar también por una información de hoy de Financial Times. Habla del impacto que ha tenido su llegada en Europa, en la OTAN, en Asia. Miguel Ángel habla de una nueva carrera armamentística nuclear y cita varios ejemplos. Habla de Polonia, Alemania, Corea del Sur o Japón. Todos estos países, bueno, pues que han hablado de alguna forma de comprar, de adquirir armas nucleares o al menos que les proteja, en el caso de Alemania, el paraguas nuclear de Francia o de Reino Unido. ¿Cómo ha afectado la llegada de Trump en este sentido? Y te quiero preguntar directamente, Miguel Ángel, si estamos en una nueva carrera armamentística nuclear. No creo que estemos en una carrera armamentística nuclear porque yo creo que el status quo ya se ha fijado de una manera muy clara con Irán y con Corea del Norte, donde los que están y no va a haber más. Adicionalmente, hay demasiadas cabezas nucleares ahora mismo en el planeta
como para añadir más en otros países donde pueda generar una inestabilidad política y eso crear todavía más inestabilidad en el mundo. Otra cosa es que en el caso de Europa lo que sí ha creado es que ante el miedo que pueda ocurrir por parte de que los americanos no apoyasen, pues en este caso los franceses y yo creo que también los ingleses toman la iniciativa ofreciendo su paraguas de defensa nuclear, pero nada más. Es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio vaya a permitir que en este caso Polonia o cualquier otro país se haga con armamento nuclear. Estamos viendo las exigencias que está intentando poner la administración Trump a Irán para quitar al menos o aliviar las presiones económicas que tienen a Irán en una crisis económica. Lo llevo diciendo años, que ahogan realmente al régimen de los ayatolás, realmente al único régimen teocrático que existe en el planeta. Y que sea un régimen, por lo tanto, porque los talibanes, esos son tribus. Y no lo veo viable, veo mucho más factible el que haya nuevos actores que tomen esa posición de liderazgo que aparentemente están abandonando los norteamericanos con los aliados, cosa que considero uno de los mayores errores estratégicos que se pueden tener. Bueno, pues se habla mucho precisamente del papel que Estados Unidos va a ocupar en la OTAN, si va a renunciar o no al cargo de jefe militar de la Alianza, de jefe supremo de la Alianza, con Reino Unido y con Francia, precisamente, como comentaba Miguel Ángel, postulándose para reemplazarle en este puesto. Pero bueno, llama la atención esta información de Financial Times. Enrique, quiero saber si tú estás o no de acuerdo, si crees que estamos en una nueva carrera armamentística, pues también a tenor de la llegada de Donald Trump. Hay que distinguir dos casos. Uno es, esto de las armas nucleares no hay un supermercado, no es hacer un arma nuclear, enriquecer uranio a más del 92%, esa capacidad la ha tenido Francia, la han tenido Reino Unido, retomarla no es tan sencillo. Estamos hablando de un tema que no es complejo de hacer. Yo creo que la discusión más bien viene, o por dónde viene esa discusión, es por el hecho de las armas nucleares que tiene Estados Unidos desplegadas en Europa. Es un número muy importante y que han servido de factor fundamental de disuasión frente a la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría y siguen existiendo hoy como el principal factor de disuasión. O sea, realmente, igual que Rusia piensa que si no fuera por su armamento nuclear nosotros ya habríamos invadido Rusia, pues también desde Occidente se piensa que la manera de evitar esta invasión que a veces nos inventamos todos, ¿no? Pero con armamento nuclear. Lo que sí es cierto que si ese paraguas nuclear norteamericano desapareciera, que se crearía una situación de déficit que se ha mantenido, una situación que se ha mantenido estable durante toda la Guerra Fría hasta la actualidad, ¿no? Y ahí podría surgir ese debate. De todas formas, entre Francia y Estados Unidos y Francia y Reino Unido tienen 400 cabezas nucleares, tienen misiles en submarinos que son, digamos, desde el punto de vista de su furtividad, son mucho más peligrosos, o sea que tampoco es que no exista una capacidad nuclear europea, ¿no? Cosa distinta, y ya ha advertido Rusia de que esa capacidad nuclear se ponga al servicio de la Unión Europea, porque claro, si imaginemos que todo el empeño de Rusia es que Ucrania no entre en la OTAN, se va a Estados Unidos de la OTAN, siguen manteniendo la misma posición y resulta que Ucrania entra a la Unión Europea y queda cubierto por el paraguas nuclear europeo, pues la situación es todavía mucho peor para Rusia, ¿no? Pero yo en ese no creo que se vaya a producir una alteración muy importante del status quo, de todas formas, porque también las dos grandes potencias están reduciendo el mantenimiento del material nuclear, es muy complejo, ¿no? Todos tienen un plazo de caducidad y el coste, la inversión de mantener una disuasión nuclear es muy alto y por eso a cada año se van reduciendo el número de cabezas nucleares, sobre todo las operativas. Por lo tanto, yo en eso no veo una especial preocupación, pero obviamente Europa tendrá que plantearse cómo mantener el nivel de disuasión nuclear que antes podría tener cubierto con Estados Unidos. De todas formas, en Estados Unidos, entre lo que se dice que va a pasar, lo que pasa y luego lo que pasó, hay tal distancia que no sabemos realmente si todos estos anuncios que se hacen
son como globos sondas, si realmente hay un análisis detrás, si hay una decisión. Yo creo que todo esto a veces forma el ruido en el que la administración Trump es muy experta. El ruido a veces nos distrae demasiado y nos empezamos a creer muchas cosas que a día de hoy pues no tiene mucho sentido. Estados Unidos podría dejar el mando operativo de la OTAN, pero que lo tome Francia, que abandonó la OTAN, para mantenerse, diríamos, independiente de esa política occidental, sería extraño. Que sea el Reino Unido que ha salido de la Unión Europea, pues también, es decir, que no sé, veo muy complicado eso y yo dejaría que las cosas fueran evolucionando, porque no sabemos realmente en 6 meses si Trump va a estar en esta agenda o ya habrá cambiado de agenda, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es lógico que todos los países se preparen, pero ni veo una amenaza de proliferación nuclear y tampoco veo una alteración fundamental de la Organización de Seguridad Occidental, por lo menos a corto plazo. Permitirme un detalle. Cuando hablamos de que Estados Unidos se plantea o que la administración Trump se plantea abandonar la OTAN, me parece que una locura. Otra cosa es que no lo piense Trump, pero cuando lo intente llevar a término, los generales le van a decir, oye, mira, te voy a contar algo que a lo mejor todavía no te has enterado. Los países, si es posible, no se defienden en las fronteras. Es decir, tú no defiendes, si puedes, a los españoles no nos queda más remedio que defender en las chafarinas, defendernos de Marruecos. Digo las chafarinas por decir una jocosidad, es decir, en la costa sur. Pero los norteamericanos lo que quieren, obviamente, es que sus líneas de defensa no estén en San Francisco y Nueva York. Si es posible, que estén lo más lejos posible para que de esa manera sus tiempos de respuesta y sus posibilidades de que no se ataquen a sus países sean mayores. Si se van de la OTAN, obviamente los países que están de la OTAN cerrarán o les echarán de las bases que hoy en día ocupan. Y esas bases son críticas, totalmente críticas, para las defensas avanzadas de los Estados Unidos. No es lo mismo defender esto en mitad del Atlántico o en la costa este de Estados Unidos que defenderlo en Turquía, donde tienes una base inmensa en Incirlik, o sin más, tener una base en Rota. Entonces, eso no va a ocurrir. Ellos no van a abandonar la OTAN. Y dices, no, pero vamos a abandonar el mando. Pues tampoco me lo creo. O sea, otra cosa es lo que yo creo que de una manera sistemática dice este hombre, pero que en algún momento alguien de los que no son de su propia cuerda, sino que son verdaderos profesionales, le dirán, oye, presidente, esto no se puede llevar a cabo, porque si se lleva a cabo, nuestra defensa sufre una verdadera barbaridad. Bueno, pues a la espera de lo que diga hoy Donald Trump, que desde luego si tiene una virtud es dar titulares, crear ruido, como decía antes Enrique, os quiero preguntar precisamente por más informaciones que en este caso aluden a China. Este fin de semana se hablaba mucho, bueno, pues de estas tropas de paz que se van a enviar a Ucrania, esta coalición de dispuestos, y varios medios, sobre todo en Alemania, reportaban que China se está planteando enviar tropas de paz a Ucrania. Ya ha salido al paso el portavoz Guo Yaquín, que bueno, venía a decir que esta información era completamente falsa, pero Enrique, te quiero preguntar a ti por esto, ¿qué pasaría si China enviara tropas? ¿Si sería bueno o malo para su relación con Rusia? Y sobre todo, si podría ayudar precisamente a este mantenimiento de la paz en Ucrania. Bueno, lo primero que habría que preguntarse es a qué parte de Ucrania van a ir las tropas chinas. Si van a ir como fuerza de interposición en la parte ucraniana occidental o van a ir en la parte ocupada por Rusia, porque digo yo que si va a haber fuerzas de interposición tendrán que ponerlas entre los dos lados, no solamente... Porque claro, si el acuerdo de alto fuego es yo no sigo atacando y tú vas a tener que desplegar tropas para evitar que yo siga atacando, pues hombre, China, que ha sido aliado político, estratégico, económico de Rusia, no tiene ningún sentido. Es como si pusiéramos tropas norcoreanas o iraníes. No tiene ninguna lógica, salvo que lo que se estuviera planteando me parece una locura. Dicho lo cual, yo creo que China, ni por asomo se le va a ocurrir meterse en un berenjenal cuando tiene tantos problemas y tantos intereses comerciales, económicos, políticos de todo tipo, y los chinos, si algo son pragmáticos, ¿no? Luego, por tanto, yo a eso, que también ha sido desmentido, no le haría mucha caso, pero
yo creo que también aquí Rusia ya ha dicho, una cosa son las posiciones de partida en una negociación en la cual Rusia ha dicho claramente no vamos a admitir tropas en Ucrania y no vamos a admitir que siga la ayuda militar y de inteligencia. Entonces, no hay ninguna razón objetiva para pensar que las partes estén pensando en una fuerza de contención, de paz, no sé cómo llamarlo, ¿no? En cualquier caso, para que haya un despliegue de tropas en Ucrania, tiene que haber un acuerdo permanente por ambas partes. Si no, un alto el fuego, sinceramente, no justifica. Un alto el fuego se puede violar en cualquier momento y no justificaría el despliegue de tropas, porque nos podemos encontrar con una situación muchísimo más peligrosa en caso de que ocurriera una desgracia con esta interposición de tropas, ¿no? Luego, por tanto, yo creo que todavía estamos muy lejos todavía de hablar de estos temas. Yo creo que lo que se quiere más mostrar es el interés de los países por la situación, pero yo creo que me cuesta muchísimo creer que vayamos a un escenario en el que pueda haber tropas internacionales en Ucrania, porque iría contra la lógica propia de la rusa, ¿no? Porque si Rusia ha invadido Ucrania para, de alguna forma, llevar más lejos de Moscú y de Rusia, diríamos, las fronteras militares, no tendría sentido que acabara empeorando su situación teniendo tropas occidentales en el Donbass, ¿no? Con lo cual, yo sinceramente soy muy reacio y muy negativo sobre esta posibilidad. Por lo menos no me encaja dentro de las posiciones rusas. Ucrania, por supuesto, estaría encantada, pero yo creo que me da la impresión que tal como Estados Unidos está llevando la negociación y cuáles son los posicionamientos rusos, me da la idea de que quien está marcando un poco la agenda de la negociación es más Rusia, luego Estados Unidos y luego Ucrania, y por tanto diríamos los intereses de Ucrania pues al final van a ser seguramente los más perjudicados de cualquier acuerdo, con lo cual de momento no pensarían que esto sea una realidad. Miguel Ángel, pues por lo mismo te quiero preguntar, estas tropas de mantenimiento de la paz que sobre todo Macron y Starmer están promoviendo en las últimas semanas, este jueves, por cierto, con una nueva reunión que va a tener lugar en París y, bueno, pues con estas informaciones que apuntaban a que China podría sumarse a esta coalición de dispuestos. Te quiero preguntar por las dos cuestiones, las tropas de paz y, bueno, pues el hecho de que China pudiera unirse. Como decimos, el portavoz del Ministerio de Exteriores ha negado esta información. Bueno, empecemos por lo fácil, que es lo último. China no va a meterse en este follón, no le interesa. O sea, si analizas un poco su cuenta de resultados, es decir, de dónde tiene los ingresos, te das cuenta de que su principal cliente, con muchísima diferencia, es Occidente. Su principal cliente dentro de Occidente es Estados Unidos. Su economía no está precisamente en el mejor de los momentos. Entonces, si juntas todo el puzzle, lo primero que te van a decir es, oye, mira, a mí yo voy a meter en este jaleo, no tengo ninguna intención. Otra cosa diferente es que le está comprando a los rusos un petróleo súper barato porque no tienen su mercado natural para venderlo, es Europa, no se lo puede vender y se lo compramos entre los indios, los indonesios y nosotros, y luego los europeos que son unos mentirosos y compran un trozo en mitad del mar y ese tipo de cosas, pero para usted de contar, mi cliente sigue siendo Estados Unidos y Occidente fundamentalmente, que adicionalmente están provocando una deslocalización de fábricas que habían tenido en mi territorio, se la están llevando a países colindantes míos, con lo cual el problema de mi crisis se puede acentuar. Entonces, descartemos de que se metan en este jardín, que es como conmigo esto no va. Tengo otros problemas. Luego lo siguiente es Europa. Vamos a ver, vuelvo a lo que he dicho antes con las líneas de defensa. A los europeos, claro que nos interesa tener tropas de paz en Ucrania. Y nos interesa tener tropas de paz en Ucrania porque directamente estamos avanzando nuestras líneas de defensa. Lo que ha dicho Enrique no tiene mucho sentido para Putin, que después de todo esto ahora resulta de que un país cuyo ejército era, desgraciadamente para ellos, unos pobres ciudadanos sin ningún tipo de armamento, que eran los ucranianos, ahora resulta de que tenga un ejército o parte de un ejército tan grande como el mío, pero mejor armado, que es el británico.
todavía más cerca de mis fronteras. Porque situémonos, el ejército ruso, la dimensión actual del ejército ruso es aproximadamente la misma que del ejército inglés. Es decir, que si lo juntamos ambos, estamos hablando de dos mundos diferentes, y la tecnología rusa, para desgracia de ellos, ya no es la que había en la Guerra Fría. Los occidentales están muy, muy avanzados con respecto a los rusos en lo referente a armamento y munición, ¿no? Entonces, a los europeos, claro que nos interesa. Se supone que lo que con eso es que conseguimos mantener bajo nuestro control estable una de nuestras fronteras, en este caso la frontera occidental, que es un potencial peligro hacia determinados países, entre ellos a Alemania, pero clarísimamente Polonia, las antiguas repúblicas soviéticas, es decir, nos interesa. ¿Va a ocurrir? Lo veo muy complicado, porque yo creo que los primeros que se van a negar son los rusos, van a decir, o sea, ¿esto para qué me ha valido? Resulta que aproximar 1.000 o 2.000 kilómetros más a mis potenciales enemigos. No. Entonces, yo creo que a lo que van a intentar, o por lo menos lo que va a intentar Rusia, y yo creo que por ahí Estados Unidos sí que va a acceder, y Ucrania no le va a quedar más remedio que decir si buena, es a que se haga una zona cuasi desmilitarizada. Y digo cuasi porque la militarización la tiene que aportar Ucrania, cuyo ejército pues sabemos cómo está. Bueno, pues precisamente sobre Ucrania os quiero preguntar de nuevo, Enrique, quiero preguntaros por las conversaciones que se están manteniendo en Arabia Saudita. Se habla de 6 horas de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Sobre todo se habla de una tregua marítima, es decir, una tregua en el Mar Negro, después del fracaso de la semana pasada, ¿no? Con esta tregua energética. Ahora parece que va a haber un nuevo intento. Enrique, ¿qué esperas de esta conversación en Riad? Es como lo que señalaba antes, es que de alguna forma Ucrania no quiere contrariar a Estados Unidos y Estados Unidos deja que sea Rusia quien ponga cuestiones parciales sobre la mesa de las que le interesan a Rusia. Y Rusia tiene una forma de negociar donde te dice que no sin decirte que no. Lo han hecho históricamente a lo largo de todos los siglos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos intentan llevar la negociación a cuestiones de alguna forma para ir viendo hasta dónde pueden forzar a la otra parte, ¿no? La tregua energética, bueno, se violó al principio, pero bueno, podemos decir que más o menos está, pero obviamente esa tregua no existe una conversación telefónica. Y claro, lo que señalaba Zelensky es, bueno, ¿dónde está el papel que dice que se va a producir esto? Esto no puede ser una cuestión de conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Putin? Un problema que tiene serio, y es que por el tema del control del comercio internacional marítimo, Rusia no puede exportar por el Mar Negro, que es una vía importante de exportación y de importación. ¿Qué necesita? Necesita que diríamos, llegar a una tregua por el cual Ucrania puede sacar su grano, pero sobre todo que sea Rusia quien pueda, diríamos, navegar por el Bósforo, ¿no? Y salir al Mediterráneo. Yo creo que en ese sentido eso es una preocupación importante para Rusia, a la cual Ucrania le va a decir que por supuesto que sí, pero volvemos a lo mismo. Aquí lo que se puso sobre la mesa y lo que Estados Unidos acordó con Ucrania fue una tregua total de 30 días. Y estamos todavía muy lejos. ¿Por qué? Porque Rusia no quiere que haya esa tregua, salvo que esa tregua genere ya unas situaciones de hecho o incluso de derecho definitivas. Es decir, yo no voy a hacer una tregua para dar aire a Ucrania a que se recupere, se quite la presión, reciba armamento y que dentro de 30 días volvamos. Entonces, Rusia lo que quiere es vincular ese alto el fuego con un acuerdo definitivo que pasa por cuestiones muy complicadas para Ucrania, algunas inaceptables. Ucrania podría aceptar, por ejemplo, que no va a atacar o no va a intentar recuperar por la fuerza los territorios ocupados, pero no puede hacer un reconocimiento oficial de esa ocupación. Y creo que Europa tampoco debería aceptarlo, ¿no? Porque es al final que se puedan ir reconociendo hechos que se producen por la fuerza, darle un reconocimiento de derecho. También es cierto que todos los países del mundo existen de esta manera, o sea que tampoco, no sé, pongamos la manta a la cabeza, ¿no? Digamos, esto es un desastre. Bueno, todas las fronteras se han definido más o menos de la misma manera, ¿no?
Lo segundo que pide es que no continúe la ayuda. Ahí sí que tampoco se puede arriesgar Ucrania, sabiendo que Rusia es un gran especialista en no cumplir ningún tratado internacional, con lo cual no se puede fiar. Entonces, estamos muy lejos, se pueden llegar a algunos aspectos puntuales, pero si Trump no pone algo de fuerza encima de la mesa, es decir, si Trump no pone encima de la mesa que si no hay un cese de alto el fuego, la ayuda militar de Biden va a quedar pequeña comparada con la que puede hacer Trump, si no pone algo de presión fuerte en contra de Putin, va a ser imposible que se llegue a un acuerdo, porque Rusia no va a tener ningún incentivo para detenerse y sabe que, aunque los dos países han sufrido mucho, aunque Rusia ha perdido una gran capacidad militar, pero obviamente Ucrania es más pequeño, lleva más tiempo sufriendo y tiene mucho más que perder. Con lo cual yo creo que es muy difícil llegar a este alto el fuego si realmente Estados Unidos no se lo toma en serio. ¿Se lo va a tomar en serio? Pues no lo sabemos. No parece que esté dispuesto a apoyar, pero esa es la única manera que veo realmente de que se pueda torcer esta negociación, que Estados Unidos realmente se ponga serio con Rusia y ponga ya líneas rojas. Si no, va a ser casi imposible que veamos un acuerdo de alto el fuego. Pues Miguel Ángel, por lo mismo te quiero preguntar por estas nuevas conversaciones en Riad, como decía, bueno, pues hablando de una tregua marítima, pero con la sensación de que queda mucho para el alto el fuego total. Claro, y queda porque yo creo que vuelvo a la primera pregunta que pusiste sobre la mesa, sobre qué hacía Trump, que se estaba poniendo nervioso, porque yo creo que Trump ha creído que él iba a llegar allí, que iba a decir pónganse ustedes de acuerdo y ya está, y que por ejemplo que con la humillación que le causó a Zelensky iba a conseguir más. Lo que podías haber conseguido lo hubieses conseguido dentro de una habitación de las mismas maneras sin humillarle públicamente, porque no tiene ninguna capacidad, que es Zelensky. Ahora bien, con Rusia no tiene nada que ver esto. Es decir, ellos no se van a plegar bajo ningún concepto a lo que imponga o quiera imponer los Estados Unidos. Es más, contra más lo impongan, probablemente menos lo acepten. Sentarse a una mesa de negociaciones en Riad, pues está muy bien. Dirán los rusos, yo me siento. Y me siento donde haga falta, si para eso tengo mis diplomáticos. Otra cosa es que os vaya a aceptar lo que vosotros digáis. Para Rusia ha conseguido prácticamente todo el acceso al Mar Negro que tenían los ucranianos. Lo único que les queda realmente, después de lo ocurrido en el 2014 y lo que ha ocurrido estos últimos 3 años, lo único que les queda a estos es el puerto de Odessa. Entiendo que no quieran que los norteamericanos no acepten que se les entregue Odessa a los rusos, porque eso significaría dejar a Ucrania sin salida al mar. El problema que hay es que, como todavía sigue siendo Odessa un punto de conflicto, la salida o la navegación por el Mar Negro ahí tiene problemas. Y tiene problemas no solamente para los ucranianos, sino también para los rusos, dado que los ucranianos se defienden. Y eso está generando una problemática de abastecimiento en el mundo del grano, tanto ruso como soviético, como ucraniano. Ese es un problema que se supone que lo quieren o que lo deben de resolver lo antes posible. La siguiente es, oye, no avancéis en las líneas que tenéis ahora mismo. Bueno, pues yo creo que los rusos esto no lo han tomado en serio y los ucranianos lo que están haciendo es, se siguen defendiendo. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que le dure el armamento, sobre todo el que ya tienen o el que les entreguen los europeos, porque los norteamericanos no solamente parece ser que no se lo van a entregar, sino que adicionalmente les pueden poner restricciones al uso de los satélites. Yo creo, como decía Enrique, que a Zelensky, cuando salió de la Casa Blanca, le dijo aquí lo único que toca es plegarse ante este hombre. ¿Por qué? Pues porque si nos quita determinadas cosas, la guerra la perdemos con toda seguridad, que es todo el acceso a los satélites. Y cuidado, yo no sé cuánto tiempo llevo escuchando que el sistema de satélites europeos va a funcionar mañana. Yo llevo años. O sea, el sistema Galileo, que está concebido, igual que estaba en su día concebido el GPS
realmente es que GPS es un sistema militar, yo todavía no veo que avance. Todavía sigo viendo de que estamos muy retrasados. O sea, a lo mejor con lo que está pasando, pues los europeos deciden de que no podemos depender de los norteamericanos en prácticamente nada. Ahora mismo tenemos cantidad de aviones norteamericanos cuyo abastecimiento de piezas y reparaciones y actualizaciones de los sistemas de aviónica dependen de los norteamericanos, que se supone que no los van a seguir dando. Pero, ¿y si un día no los dejan de dar? No nos olvidemos que Trump es una persona impredecible, ¿eh? Totalmente impredecible. Y esto no lo digo yo, lo decía Bob Woodward en los libros que estaba escribiendo sobre él, y que además Trump no solamente no ha dicho nada, sino que le ayudaba dándole entrevistas. Bueno, pues pendientes de lo que haga y de lo que diga Donald Trump, si os parece, para terminar, miramos también a lo que sucede en Oriente Medio, con nuevos ataques en Gaza y con amenazas precisamente de Estados Unidos, de Donald Trump a Irán. Estamos todos mirando Ucrania, pero se ha vuelto a abrir el frente de Oriente Medio. Vuelven los ataques a Gaza. Enrique, quiero saber cómo valoras la situación y hasta dónde crees que puede escalar la tensión. Yo creo que tenemos que recordar que el acuerdo de alto el fuego en Gaza se firmó el último día de Biden en la Casa Blanca. Por tanto, existía una fuerte presión norteamericana ante Israel para que se llegara a un alto el fuego, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estos 2 meses de tregua, o sí, 2 meses y pico de tregua, han sido 2 cosas diferentes y creo que han sido errores por todas las partes. Por una parte, Netanyahu se ha visto empoderado por Trump, ¿no? Entre los planes inmobiliarios de Trump para Gaza, apoyar la deportación forzosa de los palestinos, pues obviamente Netanyahu se da cuenta de que ya no tiene a alguien que se opone a él en la Casa Blanca, sino a alguien que le empuja, o sea, que realmente deja a Netanyahu como casi un moderado, ¿no? Y entonces esto de alguna forma le ha empoderado y obviamente pues esto le soporta. Luego lo segundo que ha pasado también es que recordemos que la tregua finalizaba en marzo y había una segunda fase de la tregua que consistía en la liberación de todos los rehenes y en una serie de movimientos de tropas israelíes. Jamás, ¿qué ocurre? Pues jamás ha cometido el error de hacer unas demostraciones, en mi opinión, unas demostraciones de fuerza en las entregas de los rehenes, donde ya no aparecían las ruinas, sino aparecían centenares de terroristas perfectamente armados y con uniformes limpios, etcétera, que ha dado la impresión de que todo este conflicto, con los miles de muertos que ha habido, pues no ha conseguido su objetivo fundamental, que era acabar con Hamás, ¿no? Y la impresión que existe a día de hoy es que Hamás sigue existiendo. ¿Qué le pasa a Hamás? Hamás, el miedo que tiene, que puede ser razonable, es que pensará que con Trump en la Casa Blanca, una vez que libere a todos los rehenes y ya no tenga ninguna carta en su lado, lo que puede esperar es cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que eso es lo que ha provocado que jamás también pues no haya continuado con la entrega de rehenes. Y esta es una situación complicada, ¿no? Porque realmente nos encontramos con que Estados Unidos, lejos de hacer de pacificador, hace de pirómano, más que de bombero. Netanyahu, que tiene problemas internos graves, pues se siente respaldado, aunque hay una gran división social interna en el país, por supuesto, y jamás pues tiene el recorrido que le deje también Irán, ¿no? Y que donde también hay otro aspecto, porque no olvidemos que Trump, que iba a ser el presidente, que iba a acabar con las guerras, está planeando invadir Groenlandia, ordena al Comando Sur que se prepare para invadir Panamá, está atacando Yemen y ahora se propone atacar Irán, ¿no? Esto realmente no es lo que tanto presumía, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo lo que evidencia es su verdadera agenda, ¿no? Pero estamos ante una situación delicada y yo creo que Israel se encuentra en una posición de fuerza y seguramente va a seguir con la ofensiva. Y cuando ya liberen a todos los rehenes y se liberan, pues veremos a ver qué fase nueva se produce. Pero bueno, jamás ayer o anteayer creo que fue, lanzó cohetes contra Tel Aviv. Estamos otra vez en una espiral de violencia que nos puede llevar a los peores momentos de
de la guerra de los últimos meses. Pues muy pendientes de la situación de tensión en Oriente Medio, del papel que vaya a jugar Donald Trump y también, bueno, pues hasta dónde lleguen estos nuevos ataques de Israel en Gaza. Miguel Ángel, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo es Geopolítica. Un placer, muchas gracias, muy buen día. Adiós, buenas tardes, adiós. Muy buenas tardes. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, apenas unos minutos, y enseguida miramos a los mercados, nos centramos en la sesión europea pendientes de los aranceles de Donald Trump. Hacemos una pausa y enseguida todas las claves Rolling Stocks de la mano de Pedro Fontaneda.